cómo comenzamos, porque hay 17 libros proféticos. Y yo estaba revisando y yo, esto va a ser largo y tendido, pero bueno, vamos a tomar solamente los más, lo que el Señor me muestre. Yo veo que aunque ellos le llaman libros proféticos a los libros desde Isaías hasta allá, hasta donde ella llega, hasta Malaquías, que son libros proféticos, ellos les llaman libros proféticos, pero yo diría que toda la Biblia hay profecía. Es que toda la Biblia está cargada de profecía. Los salmos tienen profecía, vemos en Proverbios, hasta en Cantar de Cantares, la iglesia y el Señor. O sea que yo digo que la riqueza de estas escrituras no es comparable con nada. No hay nada que se pueda comparar. Pero como quieras, ellos le llaman los libros proféticos y podemos ver que son muchos, son 17. Son más que, podemos decir que el principio que le llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés y le llaman el Pentateuco, y donde habla del comienzo del pueblo de Dios, cómo comenzó, cuáles son los principios. Y esto es realmente lo que más llevan o muestran o enseñan los judíos, que es el Pentateuco, aunque es una palabra griega. Realmente ellos le dicen la Torah, pero en griego es Pentateuco, que son 5, aquí lo busqué, 5 contenidos. Penta es 5 y teuco es contenido, es como decir un libro de 5 libros con contenido. Pero en hebreo ellos le llaman la Torah, ellos siempre le dicen la Torah, esos primeros 5 libros, y los respetan. Y lo besan, y lo cuidan, y lo cargan, y para ellos eso es lo máximo. Lo tienen que estudiar, constantemente lo están estudiando, pero también ellos estudian los libros proféticos también. Y también los otros libros que son los históricos, que son los libros de Josué, Ruth, Crónicas, Reyes, Samuel, Esdras, Nehemías y Esther, que son libros históricos, pero también tienen mucha profecía, porque cuando nosotros vemos en Esther, vemos que verdaderamente es la mujer que se expone ella por salvar al pueblo de Dios. Vamos a esperar que parezca. Y Esdras y Nehemías lo hemos dado aquí, que es lo que el Señor hace cuando saca a su pueblo y restaura los muros, y cómo usa al pueblo para restaurar los muros. Y bueno, todo eso que nosotros hemos dado, ellos le llaman libros históricos, pero también están cargados de profecía, porque ahí en el mismo libro de Nehemías, donde habla de que cada puerta representa cada área de nuestra alma, cómo se desarrolla, cómo, para qué sirve, qué cosa, cuál es el contenido que hay, y todo eso realmente profético. Pero bueno, ellos le llaman libros históricos, porque ahí se desarrolla la historia cuando ellos van en cautiverio y ellos salen de ahí, de ese cautiverio, para prepararse para entonces ya comenzar un nuevo capítulo, que es esperar ya entonces con todo lo que es que venga el Mesías. Después están los libros poéticos, que son 5 libros, que sabemos que es Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Ellos le llaman poéticos, aunque ellos le hablan, el libro de los Salmos, ellos le llaman el himnario popular hebreo. Ellos cantan esos salmos, ellos los cantan. Yo lo presencié en una fiesta de Hanukkah que fui, una vecina mía, que ella era judía, entonces nos invitó y llevé a todos los muchachos de la iglesia. Eran niños cuando estábamos en el instituto bíblico. Y entonces él agarró el libro y eran puros salmos y empezó a cantarlos. Y él dijo, este es nuestro himnario. Yo no sabía eso, yo aprendí esa vez de que el himnario realmente era, pues, los salmos. Y es hermoso. Pero bueno, los libros proféticos, en los cuales yo veo que son más. Y podemos decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos aquí? Hay narraciones, hay riquezas en la cual el Señor muestra el nacimiento de Jesús, qué va a pasar, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser su ministerio, y cómo iba a morir, y cuál iba a ser su sufrimiento. Bueno, todo eso está escrito en el libro de Isaías, pero lo vemos también en otros libros proféticos. Pero también habla del pueblo de Dios, de qué va a pasar,
cómo se va a desarrollar todo este drama, porque podemos decir que es un drama, porque tú dices, ¿cómo pudo el Señor de un tronco, ¿verdad?, añadir una rama silvestre de un tronco de un silvestre, de un árbol silvestre que no daba nada? ¿Ve? Y cómo el Señor pudo hacer estos milagros, pues solamente a Él se le ocurrió. Y nosotros estamos aquí en esta tremenda historia. Como quiere, el Señor nos metió en la historia. Entonces, como es la historia nuestra también, pues queremos saber cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pero bueno, yo me estoy concentrando en lo que es los libros proféticos. Porque si entonces empezamos por todas las profecías, por todas, vamos a tener que estar aquí como 10 años. O 30 más. Pues sí. Pero bueno, y para todo eso no todas las cosas que queremos nosotros, porque todavía el libro de Isaías tiene algunos datos históricos. Yo siempre he querido dar el libro de Isaías, pero no puedo, porque es profecía todo. Y cuando empezabas a no puedo. Y nada más que encontraba dos historias, que es la del rey Ezequías, cuando Dios le dijo, prepara tu casa y que te vas a morir. Y él lloró y entonces el Señor le añadió 15 años más de vida. Que de ahí nació Manasés, que eso fue la bomba de tiempo que cayó ahí en Israel. Fue un hijo horrible, fue un rey malísimo. Dios lo quería evitar, pero este hombre pues quería vivir. Pero no dejó vivir al pueblo después, cuando nació su hijo Manasés. Bueno, en ese lapso de tiempo que Dios le permitió vivir, porque lo clamó, lo lloró, lo gimió, y Dios se lo añadió. Esa historia está aquí también en Isaías. Y hay otra historia que es con el rey Acaz. O sea que vemos que no hay tantas historias aquí en Isaías, lo que habla más, y de buenas a primeras comienza a hablar una cosa y salta y la Virgen dará luz y te confunde. Para dar un libro así es difícil, porque son profecías. Entonces, por eso realmente hay que escudriñar. Porque muchas profecías que se encuentran aquí en Isaías, y no solo en Isaías, lo vemos en otros libros proféticos, está escrito en Apocalipsis. Jesús mismo habló de muchas cosas que nosotros vamos a encontrar aquí. Vamos a ver cómo Jesús también habló y dio una advertencia y una exhortación. Entonces decimos, wow, aquí todo está entrelazado. Tanto Apocalipsis como los mismos evangelios. Están todos entrelazados con las profecías. Así que yo quiero que abramos aquí. Recuerdan que en la semana pasada yo estuve hablando sobre Isaías capítulo 2, ¿recuerdan? Vamos a ir a Isaías capítulo 2. Ahora vamos a ir a ese capítulo, pero vamos a ir al verso 11. Ahí habla, en ese capítulo 2, habla de lo que es el reinado universal del Mesías. O sea, del Señor, cómo iba a desarrollarse un reino. Y eso era la pregunta que todos se hacían, ¿cómo será lo del reino? ¿Cuándo va a venir lo del reino? ¿De qué manera va a ser esto? Porque ellos veían que ellos estaban siendo ocupados y era muy difícil pensar que iban a ser libres. Y entonces ellos preguntaban, y por esa razón tuvieron ellos la osadía de preguntarle a Jesús, ¿y cómo va a ser lo del reino? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuándo va a venir el reino? ¿Cuándo se va a establecer esto? Lo hemos estado esperando por cientos de años. Y entonces el Señor comienza a hablarle, comienza a mostrarle. Pero como no era todavía para ese tiempo, Él lo dijo, el reino está en medio de vosotros. Entonces es un desarrollo del reino de nosotros que tenemos nosotros que ahora darnos cuenta que aún los discípulos estando con Jesús todavía estaban esperando un reino externo. Un político o un rey que fuera como el rey David, porque ellos estaban esperando un hijo de David. Por eso le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, porque ellos estaban esperando a alguien igualito a David. Y como el Señor le dijo, tu hijo se sentará en el trono y siempre en el trono va a haber un descendiente tuyo. Pero ellos estaban esperando un hijo de David. Y precisamente el Señor pues le mostró que el reino estaba en medio de ellos, pero ellos no se daban cuenta. Pero yo creo que han pasado ya 2000 años para nosotros darnos cuenta, ¿verdad? ¿O estamos atrasados? Sabemos que el reino está en medio de nosotros, que no es un reino en el cual nosotros vamos a ver un político sentado diciendo, yo estoy de acuerdo con el Mesías, yo ahora voy a poner las cosas en orden, porque mientras no hay transformación en el hombre, nadie lo va a aceptar. Y más como se han enredado las cosas. Porque se ha enredado. Y aquí vamos a ver cuando el Señor trae esta palabra,
como dice, el juicio de Jehová contra los soberbios. Está hablando de la vanidad del hombre. El hombre que se cree más que Dios, que ha llegado a una estatura pues legal porque Dios lo ha permitido, que se ha desarrollado sin Dios. Pero mientras se va desarrollando sin Dios va a ser más soberbio, más altanero, más prepotente y más malo. Mientras más se quiera desarrollar, pero lejos de Dios. Y entonces aquí en esta profecía él lo muestra, pero Jesús también habla de eso. O sea, y no lo habla ahí Jesús en esto, sino lo habla en Apocalipsis. Pero vamos a leerlo. En el capítulo 2, verso 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Cuando siempre dice aquel día, está hablando de estos días últimos. En aquel día, en los postreros días. Son clavecitas que encontramos nosotros en las profecías. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Observen que es todo lo que se ha querido levantar por su propia fuerza. Dios no está complacido con eso. Dice que Él levanta el que ha sido humillado. Y el que se levanta, dice, será quebrantado y será humillado. O sea que es todo contrario a como el hombre piensa. El hombre piensa, mientras más me enaltezco, más renombre tomo y más puedo, como hizo Nabucodonosor. Él quería, tanto fue así que mandó a hacer una estatua y que la adoraran, porque el hombre tiende a eso. El hombre quiere que la adoren, que le reconozcan el poderío, el poder, el orgullo. Dice, sobre todas las naves de Tarsis. Y yo me metí ahí en Tarsis. ¿Por qué? Tarsis era un puerto de ahí Mediterráneo, en el cual era muy famoso porque tenía los barcos más grandes, porque ellos portaban siempre metales de ricos, metales caros, necesitaban y tenían barcos gigantescos. Y siempre que se comparaba con algo grande en el mar, se comparaba con las naves de Tarsis. Siempre se compara. ¿Ustedes recuerdan que Jonás pasó algo así? Jonás fue a Jope, y en Jope sacó un ticket para irse para Tarsis. Porque en Tarsis, un lugar donde Dios no tenía, un pueblo gentil. Él dijo, me escapo de Dios y me voy allá a Tarsis, allá me encierro por allá. Y me escapo del llamado que Dios tiene, porque Dios quería que fuera a predicarle a toda aquella gente en Nínive. Pero eran gentiles. Y para él, siendo profeta, era muy duro predicarle a un gentil. Entonces se escondió y se fue para Tarsis, pero sabemos lo que pasó, naufragó, el barco no, él. Y Dios le consiguió una embarcación muy buena, humana, un pez grande, que estuvo él 3 días en el pez, y esos 3 días pues él clamó a Dios. Por eso el Señor dice, y la señal de Jonás será como la señal de Jonás, 3 días muerto, 3 días, en el fondo del mar, 3 días. Fue lo que pasó realmente Jesús. Jesús usaba todas las profecías para mostrar la verdad de lo que se iba a desarrollar. Pero qué casualidad que para donde se iba era para Tarsis, porque era un lugar completamente lejos de Dios. Ellos no conocían a Dios, eran gentiles. Pero está hablando de todo eso. Y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿No dice que la gloria del hombre es como qué? La flor del campo. Que está bonita un tiempo, pero ya después cuando se empieza a marchitar hay que botarla porque luce tan fea que ni adorna nada. Es más, ni huele bien. Y se meterán, dice aquí, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas, sin las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿No le recuerda? Es unos versículos que están en la Biblia donde dice que me dirán a los montes, cúbrenos. Vamos a seguir leyendo. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase,
O sea que todos aquellos que han estado buscando su propia salvación, de quién se agarra, de quién pues vamos a creer en esto porque esto me conviene, vamos a creer en esto porque esto salva, vamos a creer en esto, pero son ídolos. Nada de eso va a tener fuerza, ninguno. Dios va completamente, dice, será tirado a los topos. ¿Qué cosas son los topos? Son los animales que viven debajo de la tierra. Salen de noche, tú no los ves. En el zoológico hay un lugar ahí que hay que ellos se supone que ellos están de noche, nosotros los podemos ver, pero ellos no salen de día. Por lo regular son ciegos, ¿lo ven? Entonces, cuando salen de noche. O sea que no tiene razón ninguno. Dice, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra, para poner la tierra en orden. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Ahora bien, ya leímos aquí, vamos a ir a Apocalipsis ahora a ver qué cosa dice en Apocalipsis 6, 15 y 16. 6, 15 y 16. Está hablando cuando el Señor dice despliega su cielo como un pergamino, o sea que la verdad de Dios queda completamente abierta y no hay, ya no hay, o sea, ya comienza el Señor a ministrar abiertamente. Hay un pueblo que le ha respaldado, hay un cuerpo y hay entendimiento. Entonces se despliegan, como dice aquí en el capítulo, en el verso 14, capítulo 6, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Escondednos. ¿Cuál fue el primer hombre que se escondió de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué se escondió de Dios? Porque se dio cuenta que estaba viviendo en una experiencia nueva. La experiencia que él había vivido era una experiencia de conexión con Dios constante. De buenas a primeras se sentía desconectado. Y cuando tú te sientes desconectado de Dios, tú tienes temores, tú tienes miedo. ¿Y qué hizo él? Cuando oyó a Dios se escondió, porque ya la voz de Dios lo asustó. Cuando al contrario, cuando la voz de Dios dice que él hablaba con el Señor al aire del día. Él hablaba con Dios al aire del día, como un amigo habla. De buenas a primeras Dios le habla y él tiene miedo, porque la presencia de Dios es terrible, dice ahí. Solamente la resisten aquellos que están en esa conexión con él. Que la anhelamos, ¿verdad? ¿Verdad que anhelamos la presencia de Dios? No la anheló Moisés cuando Moisés dijo, Señor, si tu presencia no debe ir conmigo, mejor nos quedamos aquí. Porque ya la había saboreado, ya sabía lo que es vivir con esa seguridad que cuando no había agua, ahí la peña daba agua. Cuando no había que comer, el maná venía. Cuando no, la presencia de Dios, Dios ahí actuaba. De buenas a primeras veces en el aire, que le dijo, Señor, aquí nos quedamos, mejor. Entonces fue cuando le dijo, solamente yo quiero ver tu rostro, necesito tener la fuerza para seguir andando. Y por favor, mira que es pueblo rebelde, le dice. Le recuerda que el problema está en el pueblo. No era a Moisés, Moisés nunca tuvo ese problema. Era el pueblo, Señor, pero recuerda que tu pueblo es rebelde, es cabeza dura. Y necesita, Señor, por favor. Y ahí fue donde le mostró la gloria y se mostró al Señor. Y fue una maravilla, hermano, porque cuando Moisés bajó, lo respetaron porque brillaba. La gloria de Dios llenó completamente su vida desde la cabeza a los pies. Y su rostro brillaba y tenía que ponerse un velo para poder hablar con el pueblo y que el pueblo no tuviera miedo. Porque el pueblo se espantaba por cualquier cosa. Porque la falta de relación genera miedo. Cuando tú no tienes esa relación con Dios, tú dices, ay, será malo. Dios mío, Dios me va a castigar. Yo he oído mucha gente que dice, a lo mejor Dios no me sana porque yo cometí un pecado. Porque no conocen a Dios, que es misericordia, es amor, es bondad, es paciencia, perdonador. Mientras tú no conozcas al Señor en esa área, pues tú le tienes miedo a Dios, tú huyes. Y tú quieres tu propia protección, dice, y se esconderán. Ahora, vamos a aplicarlo al mundo.
Si es aquí en San Antonio hay cuevas. Si es en Florida hay cuevas. ¿Verdad que no? Bueno, y aquí dice que se van a meter en las cuevas. Es una situación espiritual, sino falsa protección, una cobertura que tú mismo te buscas. Porque no está hablando de una cosa natural, igual que cuando dice, y caerán del cielo las estrellas a la tierra. Una estrella que caiga a la tierra aquí no queda ni nada. Y dice que van a caer muchas, porque el mundo, las estrellas, no sé, el sol es una de las estrellas pequeñas y es no sé cuántas veces mayor que la Tierra, el sol. Imagínense, entonces, lógicamente, no nos cabe en la cabeza que es algo natural, sino que es algo espiritual. Que ellos mismos se van a tratar de ver cómo se cubren, cómo, con quién. Y por esa razón es que estamos viendo tanta gente que están creyendo tantas cosas. Muchos se están metiendo en filosofías, otros se están metiendo pues en cosas que, religiones hindúes, por ejemplo, buscando a ver si por ahí funciona la cosa, si por aquí para tener una protección o para tener una seguridad. Entonces, mientras más el orgullo del hombre se levanta, más quiere algo que lo llene, y entonces lo hace más ciego. Por eso el Señor nos está diciendo, es necesario ser como niños para recibir este reino. Hay que ser así. O sea, para poder recibir este reino tiene que ser como un niño. Ya después el Señor te hace un hijo completo, ¿no? Pero tiene que ser en esa candorosidad y esa cosa que tienen los niños que creen. Cuando el Señor les decía, ellos creían, aunque a veces dudaban, pero ellos creían. Y esto nosotros lo estamos encontrando aquí en Apocalipsis. Es una de las cosas que estuvimos compartiendo cuando estuvimos compartiendo el estudio de Apocalipsis. Pero quiero hablarle de otra cosa porque les digo, esto es muy amplio. Voy a hablarle de los AIS, no de los ISIS, esos allá, no. No, porque le dicen ISIS. Ay. Los 3 ayes. Verá que en Apocalipsis hay 3 ayes. Y es también, en Apocalipsis habla, ay de los moradores de la tierra. Ay, porque tiene poco tiempo aquel. Y son ayes que también Jesús lanzó esos ayes. Y yo quiero también, porque eso está también en Isaías, y quiero mostrarles cómo Jesús también habla de esto también. O sea que estas son profecías que se están cumpliendo y hoy se están cumpliendo. Ahí en Isaías 5, vamos en orden. Yo voy solamente a compartir los que yo veo que se acerca más a lo que estamos nosotros viviendo y lo que está trayendo el Señor. Es en el versículo 8, en Isaías 5. Primero, fíjense que no hay un orden así. Porque primero en Isaías 5 comienza hablando de la parábola de la viña. Y comienza hablando de cantaré a mi amado por la viña y todo muy hermoso, muy lindo, precioso. Pero bueno, no me voy a detener ahí solamente porque está hablando de una viña que el Señor preparó con tanto cuidado, ese huerto. Y de buenas a primeras fue maltratado. Y sí sabemos, ya conocemos eso, que el Señor preparó el huerto y puso ahí a Adán para que pusiera todo en orden y trabajara en el huerto y lo labrara. Y pues ocurrió lo que ocurrió y entonces Dios tuvo que sacarlo del huerto. Y entonces ahí comenzó a sufrir y pues dice, y ahora te va a dar espinos y vas a saber lo que realmente es vivir en la fuerza tuya. Porque aquí estaba viviendo en la fuerza de Dios. Dios le mostraba, le enseñaba, le comunicaba. Dice, y no ni sudaba, estaba desnudo, no tenía esa maldad, nada, una inocencia como un niño. De buena primera le vino el mundo arriba y se dio cuenta lo que hizo, ¿no? O sea, lo que cometió. Él lo sabía. Ella fue la que fue engañada. Él no, él sabía lo que estaba haciendo, él la estaba cubriendo, porque dice que así Jesús cubrió la iglesia sabiendo que si él moría, la podía redimir. Y Adán, eso fue lo que hizo, redimir a Eva, porque si no, ¿qué? ¿Se iba a quedar uno aquí y otro allá? Y ya. O sea que el Señor hace una asociación en estos dos casos. Pero bueno, esto está hablando de la viña, pero no voy a hablar de eso, sino de los ayes sobre los malvados.
Cuando hablo de malvado, no vamos a entrar en juicio nosotros, porque no hemos sido llamados a hacer juicio, o sea, a dar juicio a nadie. Pero en la Biblia habla mucho de los moradores de la tierra, sobre todo Apocalipsis. Habla de que los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra, ay que va a pasar esto, ay de los moradores de la tierra. Cuando yo estuve estudiando sobre Apocalipsis dije, bueno, pero esto no se refiere a pueblo de Dios, son los que viven en este nivel. Porque nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Sí o sí, ¿verdad? Así lo dice en la Escritura, que tenemos que tener ese concepto. Ajá. Pero los moradores de la tierra son los que andan conforme a la carne, conforme a lo que vive cualquier persona que no tiene al Señor. Y hasta inclusive gente que tiene al Señor y todavía anda pegado a la tierra. Muy pegado a la tierra. ¿Verdad? Esos son los religiosos, que también Jesús les echó con el rayo. Jesús le echó ayes al pueblo religioso, porque estaban viviendo con una verdad, pero no la ponía en práctica. Un religioso es así, tiene una verdad, pero la tiene guardadita, como a veces mucha gente tiene la Biblia y se llena de polvo, porque ni la usa. Y dice, pero yo tengo una Biblia. Sí, pero ¿para qué la tienes? De adorno. Bueno, así mismo el Señor habla aquello. ¿Y son moradores de la tierra? Pues sí, en cierto aspecto, sí, pero son llamados a ser hijos de Dios. Es más, todo el mundo es llamado a ser hijo de Dios. Pero hay quien lo aprecia y quien no, y hay quien quiere y quien no, así es. La semilla puede caer ahí en la orilla del camino y se aplasta y se muere, o entre espinos, entre piedras, pero la que cae en buena tierra, ese sí, da fruto a 100 por uno. Hay muchos tipos de... la semilla es igual, pero la tierra es donde varía la cosa. Dice aquí, hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ambición. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Le pregunta, ¿ustedes viven solo en medio de la tierra? Cuando el Señor dice, comparte tu pan. Comparte, sí. Sí, ajá. Eso es como dicen, envía porciones. Tú recibes del Señor algo, compártelo. A los que tengan necesidad, usted ve que una persona tiene necesidad, que oren por él o tiene una necesidad de compartirse algo, escúchalo, porque tú tienes mucho. Tú tienes mucho. A veces decimos, pero no estoy preparada. No, eso que el Señor fluye. Mira, como me acuerdo que una vez me dijo mi hermana, ustedes aquí, los jóvenes de ustedes aquí tienen mucho. Ella se sorprendió siendo líder de jóvenes. Y es verdad, porque habían tenido experiencia con el Señor muy directa. Cuando tú tienes una experiencia con el Señor muy directa, tú tienes para dar. Aunque sea una sonrisa, un abrazo, una palabra de consuelo, pero tienes para dar porque has recibido. El que recibe da. Mucha gente piensa que solamente es dinero. No, es dar. Por gracia recibiste, da de gracia. Pero este carácter de este tipo de morador de tierra, no, mío, mío, mío. Todo es mío. Es para mí. Y le dice, ¿vosotros estáis solos en medio de la tierra? No. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato. O sea que van a sembrar mucho, pero van a recoger poquito, porque no han sembrado como verdaderamente Dios quiere que siembre. Dice, y un homer de semilla producirá un efa. Que van a estar sembrando y nada, no da. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, está hablando de una calidad de vida vana, vacía, que no tiene razón, o sea, no tiene fruto, es para ellos. Hay mucha gente que lo dice, no, pero hay que vivir la vida porque es corta. Eso lo he oído desde que yo gateaba. ¿No es verdad que lo dicen? No, la vida es corta, hay que vivirla, porque cuando vienes a ver, ya estás viejo. Y entonces a todo el mundo te tiene que llevar para acá y para allá y para allá. Y ya no sirves para nada. No, hay que disfrutar la vida. Y tú ves que la tratan de disfrutar y cuando llega la vejez, se dan cuenta, ay, cómo yo desperdicié mi vida. Pero es tu ley.
Nosotros conocimos un hombre así, allá en un nursing home, que no hablaba español, era un español, un hombre que vino de España, y cuando llegó aquí, joven, derrochó su vida, andaba con mujeres, tomaba y le llega la vejez, estaba solo. Y como nadie lo entendía, en un pueblo de Sarasota, como es un pueblo que es más bien turístico y había muy pocos hispanos, ni las enfermeras lo entendían al hombre para todo eso, ni había aprendido un inglés para poder comunicar, no. Y pobrecito se estaba dejando morir, solamente lo tenían con suero, no quería comer, y buscaron a alguien que hablara español en el pueblo. Entonces supieron que nosotros éramos refugiados, que hacía poquito habíamos llegado y había salido en el periódico. Pues allá fueron a avisarnos que ese hombre, a ver qué cosa quería, porque no lo entendía, nadie lo entendía, y se estaba muriendo y no tenía enfermedad ninguna. Cuando lo fuimos a ver, mi hermana y yo fuimos, le preguntamos, ¿cómo está? Y bueno, el hombre empezó a hablar y a contar y dice, ay, no saben lo que es vivir, derrochar la vida para llegar a estas condiciones. Yo no quiero vivir. Digo, pero no tienes familia, no, nunca ni me casé, ni tuve hijos, ni nada. Yo simplemente quería vivir la vida. Y tú no tienes familia de España, sí, mi madre, porque para todo eso el hombre no estaba tan viejo. Digo, pero su madre no sabe de usted. No, ¿cómo yo voy a decirle a mi madre en las condiciones que estoy? Que todo lo que tenía lo derroché, que ni siquiera, pues, no, yo no tengo cara para escribirle. Entonces le pedimos la dirección. Danos la dirección, que sea para decirle que lo vimos y tal. Lo convencimos y le escribimos a la madre. Y le dijimos, su hijo está aquí, pam, pam. Por años no sabía del hijo porque él se dedicaba a derrochar su vida porque había que vivir la vida. ¿Sabes qué? Se murió. ¿De qué? ¿De qué? No tenía ninguna enfermedad, se dejó morir. Para mí fue un impacto, porque yo nunca me había topado con un tipo de persona así, de veras. Me di cuenta que cuánta gente vive así, en ese vacío. O sea que lo que le vale para ellos es ellos mismos. Y yo veo que el carácter de este tipo de gente es igual. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, de buenas a primeras sale ese versículo, porque está hablando proféticamente, porque no tuvo conocimiento. ¿Cuánto pueblo de Dios ha sido llevado cautivo por la ignorancia que está viviendo? No sabe nada. Tú les hablas, no, que el Señor está levantando un cuerpo de muchos miembros. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, y yo me quedo sorprendida cómo el pueblo de Dios que están tan atrás, pero tan atrás, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esto esté pasando ahora en este siglo XXI? Óyeme, estamos ahí ya con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y todavía están gateando. El pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Tanto el pueblo religioso, ese pueblo que solamente se contenta con decir, yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo tengo ya a Jesús en mi corazón. Y no se dedica ni siquiera a decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer todas las áreas, como tú dices, tú te has dado a conocer, yo quiero conocerte. ¿Sabes qué? Eso te enriquece. Le da podemos decir, le da un sazón a tu vida que no hay momento que te sientas desesperado, Dios mío, tú sabes que tienes la asistencia del Señor. Y si te sientes con esa ansiedad, ya tú sabes, echa toda tu ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de ti. Qué importante es conocer realmente la palabra espíritu. Qué importante y cómo se están desperdiciando esa tremenda bendición. Yo digo, ay Señor, ¿cómo? Y cuando alguien lo encuentra ¿verdad? Que nos unimos, empezamos a compartir y se nos van las horas. Y cuando viene a verse, ay, mira para eso, casi hemos perdido 3 horas aquí. No hemos perdido, hemos recuperado 3 horas. Porque hemos aprendido, ¿verdad? Douglas, el otro día estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana. Estuvimos ahí compartiendo y cuando miramos, las 2 de la mañana. Señor, qué hermoso, ¿verdad? Porque eso te genera vida, te da fuerza. No importa en la condición que tú estés viviendo o que estés pasando, porque todos pasamos pruebas, todos podemos estar en pruebas, todos. A que no le duele el callo, le duele el pie, le duele la rodilla, o no tiene con qué pagar la renta. Todos pasamos por situaciones así, pero de buenas a primeras, el Señor abre su mano y no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. De eso lo podemos nosotros, todos los que estamos aquí, saber que así ha funcionado el Señor y es una bendición. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria
pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hermano, creo que de esto ya sabemos mucho. Por eso se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. El Señor no pierde, nunca perderá. Aparentemente parece como que el mundo es más grande que el Señor, ¿verdad? Si vamos a la televisión, todo lo que se habla es así. Si vemos aquí, todo lo que habla la gente es eso. Aparentemente luce como que hay un éxito. No, hermano, eso Dios está permitiendo que llegue la exaltación del hombre a lo máximo. Pero cuando llega a lo máximo, ahí es donde viene el desplome. Porque tiene que desarrollarse el hombre de pecado. El trigo, la cizaña. Están creciendo juntos. El trigo, cuando llega a su máxima madurez, se voltea porque está lleno de fruto. ¿Y qué hace la cizaña? Sigue para arriba y dice, el cielo es mío. Y ahí es donde viene la cosa, porque dice, y serán recogidos y llevados al fuego. Serán quemados, pasados por fuego. Pero creen que, wow, nosotros nos vemos mejor así porque somos la cizaña. Pero la cizaña no sirve para nada, no alimenta a nadie. Pero tiene que crecer juntos. Estamos creciendo juntos, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿cómo tú permites que esté pasando esto que está pasando aquí en la tierra? Cuánto pecado, cuántas cosas cuando escuchamos, los oídos se nos revientan, decir, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Somos como somos Sodoma y Gomorra, hemos llegado a ese estado, Señor, ¿cómo? Es que todas estas cosas tienen que pasar. La parte nuestra es no perder la conexión. No perder la conexión con el Señor, nunca, no perder la conexión. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. No rico, yo no estoy hablando de ay porque es rico y es malo, no, sino los que se creen ricos porque tienen, pero están vacíos, son pobres por dentro. Hay una pobreza muy grande. Y ahí entonces empiezan estos seis. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. A ver, dime qué es lo que quiere Dios. A veces hay personas que vienen y te hacen unas preguntas tan tontas y el Señor cuando le hacían preguntas tan tontas, Él no contestaba. Él no, cuando le dijeron, por tarde agarrarlo. Es verdad que no le podemos dar a César, tú sabes, y el Señor le pidió una moneda. Porque si el Señor dice, no, a César no le debes dar, tienes que darle a Dios. Entonces el Señor dijo, a ver la moneda. ¿Qué dice la moneda? ¿Quién está aquí en la moneda? Dice, César. Dice, pues dale a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. En una sabiduría increíble. Porque lo querían agarrar por la parte política. Porque a César ni con el pétalo de una rosa tú podías ofender al César. Te buscabas tremendo problema, caías preso, te mataban. Porque eso era la máxima autoridad. Y Jesús sabía cómo. Pues claro, la máxima sabiduría de él, pues sí sabía. Y a veces nosotros entramos en discusión con gente que ni sabe dónde están parados y quieren que tú le digas de Dios algo que a ellos ni les interesa. Pero por curiosidad, ¿sí? ¿Nunca les ha tocado un testigo de Jehová a la puerta? Y hay gente que se pone a discutir. Yo no discuto con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos están, a menos que yo vea que en su corazón hay pues una disposición de buscar la verdad. Ah, entonces sí. Pero si lo que veo es que los que vienen con espíritu de contender, forget it. Yo no voy a contender con una persona que está parado en una falsedad y va a defender esa falsedad. No, en esa actitud no. Yo me recuerdo una vez llegó un testigo de Jehová a mi casa con una muchacha jovencita y una mujer ya mayor. Y cuando llegan diciendo, el reino de los cielos va pronto a venir, digo, ¿está aquí ya? Y ella dijo, ¿qué? Pues se sorprendió porque nunca pensó que alguien le fuera a decir eso. Dice, no, cuando venga el reino, que es el paraíso recobrado, no va a haber enfermo. Igual el Señor sanó a mi suegra de corazón. ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿cuándo fue? Digo, bueno, le dije en el año 76. Señor la sanó de corazón. Oramos, como dice las Escrituras.
ahí en Santiago, a orar por los enfermos y en Marcos 16. La muchacha jovencita se confundió toda. Me di cuenta que era una nueva en eso, ¿no? Y la otra no sabía cómo manejar la cosa, porque cuando tú muestras una verdad y una evidencia, ¿quién puede contra esa verdad? Nadie. Y digo, y hemos visto muchos milagros. Este es el reino en medio de nosotros, porque Jesús lo dijo. Pero el Señor me lo motivó por la muchacha, no por la señora mayor, porque esa sí estaba... tú sabes, con todos los cañones. Pero aquella decía, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿y cómo? ¿A poco? Así estaba esa muchacha, sorprendida de que pasaba eso. Pero la otra trataba de que esta no oyera. Y me di cuenta y digo, Padre, que esta muchacha puede realmente entrar en tu verdad. ¿Por qué? Porque yo vi que su corazón estaba pues buscando y allí estuvo, ¿no? Y creyó que aquello era. Pero así... yo sí, y no discusión, sino, y no es discutir, es decir, no, tú tienes que creer lo que yo digo, no, muéstrale siempre con la verdad, con la experiencia que tú has tenido. Cuando tú has tenido una experiencia con el Señor, esa es la verdad más grande que tú le puedes mostrar a cualquiera. Yo tuve esto y el Señor, esa verdad es como espíritu, y topa con la incredulidad de la persona. Eso puede más que 1000 palabras, eso puede más que 1000 palabras. Porque yo lo experimenté una vez cuando yo era bautista, pues no conocía más nada, que contenta con lo que tenía. Y vino un pastor, yo trabajaba en la sociedad bíblica vendiendo Biblia, y ese pastor empezó a contarme cómo un muchacho le había dado tuberculosis intestinal y pulmonar y estaba tirado en el hospital y ni le daban de comer esperando que se muriera. Y empezó a contarme y yo me empecé a interesar. Dice, y pasó una viejita y dejó sobre él un tratado que decía Jesucristo sana y salva. Y él ahí como pudo lo leyó, un muchacho de 17 años, lo leyó y dijo, si es verdad que tú sanas, sáname. Y el Señor lo sanó. Dice, y ese muchacho empezó a agarrar fuerza. Y entonces cuando pasaba el carrito de la comida le decía, dame aunque sea un platanito o un banano, ¿no? Dame esto. Y entonces el hombre empezó a pasar por ahí, le daba algo, total, se iba a morir. Y al poco tiempo el muchacho sentado en la camilla, y cuando miraron dijeron, no, este se estaba muriendo, ¿qué pasó? Sano de la cabeza a los pies. Y yo estaba con la boca abierta oyéndolo. ¡Ah! Dice, ese soy yo. Yo casi me desmayo porque nunca había oído un milagro de cerca. Ah, sí, dice, ese soy yo, el pastor nazareno. Se convirtió él y todos sus hermanos son pastores. Porque imagínate si estaba muriendo, bueno, la primera no se murió y toda la familia se convirtió. Y es la iglesia nazarena que está ahí en el pueblo de mi familia. Yo me quedé con la boca abierta, yo dije, tú, dice, sí, un hombre perfectamente sano, dice, sí, el Señor es real y el Señor sana. ¡Wow! Eso fue más que me hubiera predicado todos los evangelios. Eso jamás se me olvidó. Entonces, una verdad que tú has recibido, dala, que eso puede más que hasta que una prédica. Por lo menos enciende el fuego, ¿no? Es como, ah, mire, está agarrando, cuando ya el carboncito se está apagando, y agarra otro, y le pones otro carboncito. Así es. Le enciende el interés de decir, caramba, Dios es verdad y Dios es real. Yo lo creo. Para adelante, yo lo busco. El que no quiera buscarlo así, oye, se pierde tremendo, porque a mí ahí me inquietó. Y me inquietó de tal forma que yo nunca dudé que mi suegra fuera sanada. Y ya habían pasado un montón de años. Porque yo dije, siempre me acordaba el testimonio. Como el testimonio de Abner ahora, testimonios de Diana. O sea, todas las pruebas que estamos teniendo, hecho mano a eso. Como el Señor, el abuelo de Dora, que sanó en una noche de un cáncer. Y tú dices, esto es real, esto es verdad. Pero el que no tiene eso, ay de ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque tiene poco tiempo. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué está pasando ahora, hermano? Que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y quiere que tú creas que a lo malo dicen bueno y quiere que tú lo digas y tú lo pronuncias y lo vivas. Y no, forget it, no. Lo siento mucho, pero no. No, por eso tú tienes que estar sobre la roca, porque cualquiera, mira, te lleva por quedar bien o simplemente por guardar tu trabajo para que no te traigan con problemas. Y tú digas, bueno, déjame yo decir lo que es y creer lo que dice para no tener problemas. No. Vamos a estar plantados sobre la roca siempre, ¿no? Dice,
y que hacen de las tinieblas luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, yo creo que estamos viviendo el mejor tiempo en el cual esto se está cumpliendo. Y cuidadito con que tú digas contrario de lo que dice, no, de lo que vea, no, que va, tú tienes que ser tolerante. Tú tienes que ser tolerante y no, y así, pues sí, tú tienes que respetar y tú tienes que darle libertad a todo el mundo porque estamos viviendo una libertad de todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y esto qué? ¿Y este testamento? ¿Y toda esta verdad que fue escrita? Y no fue escrita por hombre, el Espíritu Santo fue quien inspiró. ¿Cómo yo no voy a obedecer lo que dice aquí? Todas estas cosas realmente nos está llevando a entender que estamos en ese tiempo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y ahí sigue hablando, pero no voy a extenderme ahí porque acá hay otros ayes, pero creo que los otros ayes los voy a tener que dar para otra semana. Pero fíjese, cuando habla de todos esos desastres, porque son desastres, es siempre las profecías de Dios, es lo que me doy cuenta, siempre te levanta. No es para que tú estés aplastado y digas, ay, se va a acabar el mundo, mi madre, ¿qué va a pasar ahora? Ay, Dios mío. No. Vete al verso 26. Dice, pero alzará pendón a naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra, aquí que vendrán pronto y velozmente, hablando de un pueblo gentil que está esperando nomás que el Señor le llame. Y está respondiendo porque el fuego del Espíritu está moviendo a todos. Porque ese es el llamado que Dios tiene, toda la tierra le adora. No habrá entre ellos ni cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Andaremos, dice, correremos, ¿qué? Y no nos cansaremos. Volaremos, ¿cómo qué? Como las águilas. Y no nos cansaremos. Sus saetas estarán afiladas y todo su arco entesado. Los cascos de su caballo parecerán como de pedernal y las ruedas de su carro como torbellino. Su rugido será como león, rugido de manera leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos oscurece la luz. Mirará y dirá, wow, pero se levanta un pueblo en medio de ese desastre. Que tú dices, la tierra está volteada, está de patas arriba la tierra. Está, que por donde quiera que mires tú, es para que te desanimes, pero no te desanimes. Todo eso está escrito, todo eso lo escribió Isaías hace ya, ¿cuántos años? Aquí lo tengo. 739 años lo escribió. Es para que nosotros estemos, si lo escribió, sí, cuando lo escribió, hace más de 700 años, o sea, 739 años, fue cuando lo escribió antes de Cristo. Así que son 2000, casi 3000 años. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ahí enseguida vemos nosotros, y ya me voy a parar ahí porque voy a dejar entonces los ayes que aparece en Apocalipsis y los ayes que da Jesús. Aparte que sabemos cuando dice, recuerdan solamente de ejemplo, el Señor puso 3 ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida. Esas 3 ciudades Jesús las maldijo. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y tú Capernaum, así como fuiste levantada, serás completamente, dice, porque más milagros que se han hecho en ti, se hubieran hecho en estas otras naciones que no sirvieron para nada, pero ellos se arrepintieron y tú no. ¿Sabes? Estas 3 naciones es ruinas, las 3. Estuvimos en Capernaum, ruinas. Corazín, Betsaida, ruina. No se han podido levantar esas 3 ciudades. Y Jesús la maldijo hace 2000 años. Y eso cuando Guía nos dijo, casi me desmayo, porque eso me impactó tanto que Jesús la maldijo y ahí no se ha podido producir nada. Y los ayes contra el sistema religioso, Jesús le dijo, ay de vosotros, escriba, ay de vosotros fariseos, que hacéis esto. No voy a leer esto ahora porque ya el tiempo me llenó, pero ahí Jesús también lanzó muchos ayes. Y después en Apocalipsis hay 3 ayes muy importantes sobre los moradores de la tierra. Así que encontramos eso en Apocalipsis, lo encontramos en Lucas y en Mateo también,
y en Apocalipsis también, pero vamos a continuar para la próxima semana. Si pueden, léanlo después ustedes allá en la casa, es Apocalipsis 8, 13, y también en Lucas 11, 37 al 54, donde Jesús lanza todos los ayes sobre el sistema religioso. Lucas 11, 37 al 54. Ustedes ven cómo se repite en las profecías, siempre viene el testimonio acá, en el Nuevo Testamento. Para que nosotros no separemos una cosa de la otra, este es el resultado, en el Nuevo Testamento, de lo que está en el Antiguo. Es un compendio. Y le damos gracias al Señor por tener todo esto y que nos ayude el Espíritu de Dios para poder tener luz en todo esto que el Señor está revelando. Padre, te damos gracias y queremos, Padre, que podamos nosotros entender todo lo que tú quieres que sea entendido en esta hora, Señor. Ayúdanos a respetar sobre todo las palabras esas que tú, Señor, lanzaste sobre un pueblo que, aunque tenía la ley, tenía el testimonio, tenían todo, Señor, para ser un pueblo intachable, descuidaron la presencia tuya. Tenían todo, pero no tenían nada. Y esos fueron ayes que tú lanzaste sobre este pueblo también, para que volvieran en sí, Padre. Te pedimos que con nosotros, Señor, que nos ayude, que nos abras el entendimiento siempre, para nunca caer, Señor, en una falta tan grande como cayó mucho pueblo tuyo, Señor. Y te pido por el pueblo tuyo, Señor, donde quiera que se reúna, abre esos oídos espirituales, que sus corazones, Señor, te busquen a ti incansablemente, Señor, que te busquen a ti en todo momento, para que vean, Señor, las maravillas de tu ley, las maravillas de lo que es la presencia tuya en este tiempo, donde hay tanta carencia, Señor, de esa espiritualidad, de esa búsqueda de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, y te bendigo en esta noche junto con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.